Mi novia agarró el celular mientras estábamos en la cama. No supe qué responder cuando Carolina agarró el celular. Hasta ese momento, yo pensaba que todo iba normal. Estábamos en la cama, pasando un momento íntimo como cualquier otra vez. Nada parecía fuera de lugar. Por eso me tomó completamente desprevenido verla estirar el brazo hacia la mesa de noche, desbloquear el teléfono y empezar a deslizar la pantalla mientras yo seguía concentrado en lo que estábamos haciendo. Al principio pensé que quizá había llegado un mensaje urgente. Esperé unos segundos. Después otros más. Pero ella seguía mirando el teléfono. ¿Todo bien?, pregunté finalmente. Ni siquiera levantó la vista de inmediato. Sí, todo bien. Aquella respuesta no me tranquilizó. ¿Segura? Claro. Yo me detuve. Ella levantó la mirada por primera vez. ¿Qué pasó? No sé, pensé que algo ocurría. No. Entonces, ¿por qué estás viendo el celular? Carolina soltó una pequeña sonrisa, como si la situación fuera completamente normal. Tú sigue. Estoy bien. Eso me hizo sentir peor. No porque estuviera molesto, sino porque algo claramente no encajaba. No, espera, dije. Si no quieres seguir, si te sientes incómoda o algo no te gusta, prefiero que me lo digas. Durante unos segundos se quedó callada. Y fue precisamente ese silencio el que me puso nervioso. Finalmente apoyó el teléfono sobre la cama. Bueno, ya que preguntas. Su tono cambió. No parecía enojada. Tampoco parecía triste. Era más bien el tono de alguien que estaba cansado de guardar algo. La verdad es que después de 40 minutos ya me aburrí. Sentí que algo se hundía dentro de mí. ¿Qué? No lo digo para herirte. Entonces, ¿qué quieres decir exactamente? Carolina suspiró. Felipe, casi siempre es demasiado tiempo. No respondí. Ella continuó. Llega un punto en el que simplemente dejo de tener ganas. Cada palabra me golpeaba más fuerte que la anterior. Y luego tengo otras cosas que hacer. La miré sin saber qué decir. Porque no estaba discutiendo. No estaba atacándome. Lo decía con absoluta naturalidad. Como si estuviera comentando el clima. ¿Y nunca me lo habías dicho? No. ¿Por qué? Carolina se encogió de hombros. Porque parecía que estabas orgulloso de eso. Aquello me dejó congelado. Yo jamás había estado orgulloso de durar tanto. De hecho, era una de las cosas que más frustración me causaban. Pero ella no lo sabía. O quizá yo nunca se lo había explicado realmente. No es algo que haga a propósito. Lo sé. Entonces entiendes que para mí tampoco es fácil. Sí, Felipe. Lo entiendo. Pero inmediatamente agregó. Eso no cambia que para mí siga siendo demasiado. No hubo enojo en su voz. Solo sinceridad. Y a veces la sinceridad duele mucho más que una pelea. Me quedé sentado al borde de la cama sin saber cómo reaccionar. Después de unos segundos, Carolina se acercó, me dio un beso en la mejilla y se levantó. Voy al baño. La observé alejarse. Y cuando la puerta se cerró detrás de ella, me quedé completamente inmóvil. Tratando de entender qué acababa de pasar. Porque durante años había pensado que ese problema solo me afectaba a mí. Que era una molestia personal. Algo incómodo. Algo frustrante. Pero jamás se me había ocurrido que también pudiera estar afectando a la persona que estaba conmigo. Y ahora no podía dejar de preguntarme una cosa. Si Carolina llevaba tanto tiempo sintiéndose así, ¿cuántas veces más había fingido que todo estaba bien? Me quedé sentado en la cama varios minutos después de que Carolina entrara al baño. No estaba enojado. Tampoco sentía ganas de discutir. Lo que tenía era una mezcla extraña de vergüenza, confusión e inseguridad. La conversación se repetía una y otra vez en mi cabeza. Después de 40 minutos ya me aburrí. Casi siempre es demasiado tiempo. Llega un punto en el que simplemente dejo de tener ganas. Nunca había escuchado algo así de una pareja. Y mientras más lo pensaba, más empezaba a cuestionar recuerdos de relaciones anteriores. Había asumido que todo estaba bien porque nadie se había quejado directamente. Pero ahora me preguntaba si eso significaba realmente que todo estaba bien. O si simplemente nadie había querido decirlo. Cuando Carolina salió del baño, se encontró conmigo exactamente donde me había dejado. Sentado, mirando al suelo. Se acercó despacio. ¿Sigues pensando en eso? Solté una pequeña risa sin humor. ¿Se nota mucho? Un poco. Se sentó a mi lado. Por unos segundos ninguno habló. Necesito preguntarte algo, dije finalmente. ¿Está bien? ¿De verdad es un problema? Carolina tardó en responder.
No porque estuviera buscando una excusa. Parecía estar buscando la manera más cuidadosa de decir la verdad. Sí. Esa sola palabra me golpeó más de lo que esperaba. ¿Tan malo es? No diría malo. Entonces, ¿qué? Ella acomodó las piernas sobre la cama antes de contestar. Agotador a veces. Bajé la mirada. Genial. No era eso lo que quería decir. Pero es lo que dijiste. Felipe, escucha. Levanté la vista. No estoy diciendo que estar contigo sea algo que no disfruto. Estoy diciendo que llega un momento en el que ya terminé de disfrutarlo y tú todavía sigues intentando llegar al final. No había crueldad en sus palabras. Precisamente por eso eran tan difíciles de ignorar. Porque no venían desde la crítica. Venían desde la honestidad. Supongo que nunca lo vi de esa manera. Lo sé. Pensaba que durar más era mejor. Carolina soltó una sonrisa pequeña. Muchos hombres creen eso. ¿Y no es así? No necesariamente. La respuesta me dejó callado. Había escuchado durante años bromas, consejos y comentarios que prácticamente convertían la duración en una especie de competencia. Como si más tiempo siempre significara mejor experiencia. Como si fuera una prueba de habilidad. Y de pronto estaba descubriendo que la persona que compartía mi cama veía la situación de una manera completamente diferente. Entonces todo este tiempo. No terminé la frase. ¿Todo este tiempo qué? Todo este tiempo has estado esperando que termine. Carolina hizo una mueca. Algunas veces. Aquello dolió. No porque me estuviera rechazando. Sino porque significaba que había estado interpretando mal muchas cosas. Momentos que yo recordaba como normales. Momentos que ella aparentemente vivía de otra forma. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tampoco quería hacerte sentir mal. Pues funcionó increíble. Ella soltó una carcajada. Y aunque yo seguía incómodo, terminé sonriendo también. Era la primera vez desde que empezó aquella conversación. Lo siento, dijo. No tienes que disculparte por decirme la verdad. Aún así, no quería herirte. Respiré profundamente. Hay algo que tampoco te he explicado bien. ¿Qué cosa? Dudé unos segundos. Tengo menos sensibilidad de lo normal. Ella asintió inmediatamente. Lo sospechaba. ¿Lo sospechabas? Sí. ¿Y nunca dijiste nada? Porque pensé que ya lo sabías. Aquello me tomó por sorpresa. Durante años había considerado ese problema como algo exclusivamente mío. Algo que simplemente debía manejar. Nunca imaginé que fuera tan evidente desde afuera. Créeme, no es algo que disfrute. Lo sé. A veces me frustra muchísimo. También lo sé. La miré confundido. ¿Cómo puedes saberlo? Porque te conozco. Su respuesta fue tan simple que me dejó sin palabras. Ella tomó mi mano. Nunca pensé que lo hacías porque quisieras presumir o algo así. Menos mal. Solo pensé que era algo con lo que estabas lidiando. Por primera vez desde que empezó todo, sentí que estábamos hablando del mismo problema y no de dos problemas distintos. Ella no estaba criticándome. Yo no estaba intentando defenderme. Simplemente estábamos siendo sinceros. Y eso hacía que la situación doliera menos. Aunque seguía existiendo una pregunta que no lograba sacar de mi cabeza. Si ambos sabíamos que aquello estaba afectándonos, ¿qué se suponía que hacíamos ahora? Porque entender el problema era una cosa. Encontrar una solución era otra completamente diferente. Y esa conversación todavía no había empezado. La pregunta quedó flotando entre nosotros. ¿Qué hacíamos ahora? Porque ya no se trataba de descubrir el problema. Los dos lo teníamos claro. Carolina sabía que yo tenía dificultades para terminar. Yo sabía que para ella aquello se había vuelto demasiado largo. Ahora tocaba averiguar si podíamos convivir con esa realidad o si terminaría convirtiéndose en una fuente constante de frustración. No quiero que esto se vuelva raro entre nosotros, dije finalmente. Yo tampoco. Y tampoco quiero que empieces a fingir. Carolina asintió. La verdad es que nunca quise fingir. Entonces, ¿por qué lo hacías? Ella tardó unos segundos en responder. Porque te veía esforzarte. Aquella respuesta me dejó inmóvil. Y porque sabía que no era algo que estuvieras haciendo para ignorarme. Aún así debiste decírmelo. Sí. Su voz sonó sincera. Debí hacerlo hace tiempo. Por primera vez entendí que los dos habíamos cometido el mismo error. Yo había asumido que ella estaba satisfecha porque nunca decía nada. Ella había asumido que yo prefería no hablar del tema porque nunca lo mencionaba. Los dos estábamos interpretando silencios.
Y los silencios casi nunca son buenos consejeros. ¿Sabes qué es lo peor? Dije. ¿Qué? Que ahora estoy revisando mentalmente todas mis relaciones anteriores. Carolina soltó una pequeña risa. Pensando si ellas sentían lo mismo. Exactamente. Nunca lo sabrás. Y tenía razón. Podía pasar años haciéndome preguntas sobre personas que ya no formaban parte de mi vida. No iba a obtener respuestas. Lo único real era lo que estaba ocurriendo en ese momento. ¿Estás molesta conmigo? No. ¿Frustrada? A veces. Agradecí la honestidad. Yo también. Lo imaginé. Nos quedamos en silencio unos segundos. Un silencio distinto. Mucho menos incómodo que el anterior. Entonces tenemos que hablar más, dijo ella. Sí. Y dejar de asumir cosas. Definitivamente. Carolina sonrió. Porque te juro que cuando agarré el celular no esperaba terminar teniendo esta conversación. Yo tampoco. Solo estaba aburrida. Gracias por la sinceridad. Ella se tapó la cara con una almohada. Ahora sí sonó horrible. Por primera vez desde que empezó todo, ambos nos reímos de verdad. Y esa risa alivió una tensión que llevaba horas acumulándose. Después seguimos hablando. Mucho más de lo que habíamos hablado nunca sobre nuestra intimidad. Sobre lo que nos gustaba. Sobre lo que no. Sobre las cosas que funcionaban. Y sobre las que no. Descubrí que había detalles que ella jamás había mencionado. Y ella descubrió inseguridades mías que yo llevaba años ocultando. No resolvimos todo esa noche. Sería mentira decirlo. Los problemas reales rara vez desaparecen en una sola conversación. Pero sí ocurrió algo importante. Dejamos de actuar como si el tema no existiera. Y eso cambió completamente la situación. Porque al final entendí algo que jamás me había planteado. Mi objetivo durante años había sido durar más tiempo. Como si esa fuera la medida de una buena experiencia. Pero Carolina me hizo ver algo diferente. Que la duración por sí sola no significaba nada. Que estar conectado con la otra persona importaba mucho más que cualquier número. Y que una experiencia puede ser demasiado corta, demasiado larga o perfecta dependiendo de cómo la vivan quienes participan en ella. Aquella conversación me dejó incómodo durante varios días. No voy a mentir. Mi ego recibió un golpe importante. Pero con el tiempo también entendí que necesitaba escucharla. Porque prefiero una verdad incómoda dicha a tiempo que pasar años creyendo algo equivocado. Y si algo aprendí de todo aquello, es que muchas veces el problema no es lo que ocurre en una relación. El problema es todo lo que dos personas dejan de decir por miedo a lastimarse. Nosotros tardamos demasiado en hablar. Por suerte, no lo hicimos demasiado tarde.